Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa «quiero misericordia y no sacrificio», no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Quiero misericordia y no sacrificio. Es la petición que hoy nos hace Jesús en este Evangelio. Si comprendieras lo que esto significa, dice Jesús. Y ahí está el problema, hermanos, de que no hemos comprendido nada. Y por eso estamos muy dados a los sacrificios externos, muy preocupados en los cumplimientos religiosos externos. Y esto tranquiliza nuestras conciencias. Pero no es eso lo que quiere Dios. Dios quiere misericordia. Y la primera misericordia es recibir esa misericordia de Dios. La misericordia viene de Dios. Y si no la tenemos, es porque no la hemos recibido. ¿Y por qué no la hemos recibido? Porque estamos muy entretenidos en hacer cosas externas. Y nos estamos perdiendo lo más importante, y es la misericordia de Dios. Aquella misericordia que encontró Mateo cuando estaba en el mostrador y se levantó y lo siguió. Aquella misericordia que encontró María la Magdalena y entonces dejó su vida y lo siguió. Aquella misericordia que tantos pudieron descubrir. Y todos ellos estaban viviendo en un mundo muy religioso, lleno de normas y de leyes. Y cuánta fatiga tratando de cumplir una cantidad de normas y leyes que ellos no eran capaces de cumplir. Pero en medio de todas esas leyes y normas externas religiosas, encuentran a un maestro que está lleno de amor, que está lleno de misericordia. Y lo que la ley no había podido cambiar en ellos, lo cambia este amor, esta misericordia de este maestro. Eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere que impongamos normas y culpas a los demás. No condenen a los que no tienen culpa. Lo que quiere Dios es que vivamos una experiencia íntima con Él. Y esa experiencia íntima con Él, entonces nos va a llevar a sumergirnos en su misericordia, en su amor. Y es ese amor de Dios el que va a cambiar nuestras vidas, no la ley externa. Quiero misericordia, dice el Señor, y no sacrificios. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. ¿Por qué no entendemos? Porque no escuchamos como debería ser.
Y para escuchar necesitamos la humildad, necesitamos postrarnos a sus pies para escuchar esta palabra misericordiosa que penetre en nuestras mentes, en nuestros corazones y que produzcan el cambio. Os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Los fariseos no vieron el hambre de los discípulos, solamente vieron la norma. ¿Por qué? Porque no entendían, porque les falta misericordia, porque no vivían esa misericordia, porque no estaban sumergidos en esa misericordia divina. Y entonces no eran capaces de ver en el otro su necesidad, sino ver en el otro su culpa frente al no cumplimiento de la ley. Tenían hambre y era más importante colmar esta hambre de los discípulos que obedecer a una ley externa, religiosa sí, pero era una ley externa. Y por eso Jesús dice, yo estoy por encima de la ley, yo soy más que la ley, yo soy más que el templo. Es más, Él es el templo real y verdadero, donde Dios habita perfectamente en Él. Y así nos quiere a nosotros, templos vivos donde Él pueda habitar en nosotros con su misericordia, para que estemos pendientes no de los ritos externos, no del cumplimiento externo de una norma, de un compromiso religioso, sino de una unión con Él. Y esa unión perfecta con Él solo es posible en la medida en que, viviendo en su misericordia, descubramos su querer, su voluntad. Es la voluntad de Dios la que nos pone a vivir en un estado divino, en un estado como Él quiere que vivamos, sumergidos en la misericordia para con los demás, en el amor para con Él, a través del cumplimiento y vivencia de su divina voluntad. Aquella misma misericordia y amor en la que está sumergida nuestra Reina y Madre María. Ella es la fuente de esa misericordia, ella es la fuente de ese amor, ella es la fuente de la voluntad del Padre Celestial, porque de ella salió esta fuente que es Jesús, porque de ella salió esta fuente misericordiosa que es Jesús, esta fuente de amor que es Jesús. Por eso que por tu intercesión, Madre Celestial, el Señor nos conceda a nosotros la gracia de beber siempre de esta fuente, para que tengamos una verdadera y auténtica vida espiritual, conforme a la voluntad del Padre Celestial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas de purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.